Bien, el problema es, tenemos un reactor tipo tanque agitado. Ese reactor tipo tanque agitado tiene o cumple con la geometría recomendada, tiene 4 baffles y el impulsor de ese reactor mide 5 centímetros. Es el único dato que nos da sobre el tamaño y las dimensiones del tanque. Luego, este bioreactor se usa en el laboratorio para caracterizar cómo se mueve un fluido. Y luego dice, el objetivo es establecer las bases para escalar el proceso a lotes de producción de 5,000 litros. Eso vamos a guardarlo para después. Ahorita vamos a quedarnos con que es un reactor a escala laboratorio. Y ese reactor a escala laboratorio tiene un impulsor de 5 centímetros. Luego, con ese reactor, en ese reactor se usa un medio de cultivo que tiene una viscosidad de 200 centipoases, una densidad de 0,98 gramos por mililitro, y se hace un experimento, se hacen pruebas en el laboratorio, donde se mide el consumo de potencia. Bueno, se pone en agitación a diferentes velocidades, a diferentes revoluciones por minuto, y se va midiendo el consumo de potencia para cada velocidad. Y bueno, se tienen estos resultados. Ahorita vamos a ver qué significan. Luego nos dice que nos pide determinar la constante que serviría para caracterizar el bioreactor. Si quisieras airear generando un número de aireación de 0,003, ¿cuál sería el consumo de potencia por parte del motor? Y luego, si el fluido al término del cultivo se comportara como un fluido tipo de ley de potencia, con ciertas constantes que lo definen, ¿cuál sería el consumo de potencia con y sin aireación? Ese también vamos a dejarlo para después. Bueno, yo creo que mañana lo aterrizamos esa parte. Y el último, ¿cuál sería el consumo de potencia y las dimensiones del bioreactor si se instalan 2 impulsores? Entonces, vamos a hacer un barrido así del problema. Para el último inciso, necesitamos saber cuáles son las proporciones necesarias para cumplirlo con la geometría recomendada si tenemos 2 impulsores. Hasta ahorita hemos visto geometría recomendada si tenemos un impulsor. ¿Se acuerdan de esas proporciones? ¿No? No, profe. No, no, profe. ¿No? Ok. Ok, habíamos visto, o no sé si me estoy confundiendo y ni siquiera lo vimos. Este diapositiva ya lo habíamos visto. Sí, profe. Ok, esas son las proporciones que nos dicen la geometría recomendada. Por ejemplo, aquí nos dice que la altura del líquido entre el diámetro del tanque es igual a 1. O sea, el diámetro del tanque y la altura del líquido tienen que permanecer iguales cuando se tiene un tanque agitado con un solo impulsor. ¿Sale? Nos dice que el diámetro del impulsor o del agitador entre el diámetro del tanque es igual a 0,33, y así nos va dando las proporciones geométricas para todos los accesorios para poder dimensionarlos, ¿no? Entonces, si el tanque tuviera 2 impulsores o 3 impulsores, entonces estas proporciones geométricas podrían ser diferentes, de hecho deberían ser diferentes. Sobre todo la altura del líquido entre el diámetro del tanque. Ajá. Si la altura del líquido empieza a ser más alta, empieza a ser mayor que el diámetro del tanque, ahí va a ser necesario instalar un segundo impulsor. ¿Vale? Entonces, primer punto para ustedes. Aquí está.
Busquen cuáles son esas proporciones geométricas en caso de que el tanque tuviera 2 o 3 impulsores, ¿no? Aquí solamente nos pregunta si tuviéramos 2, pero puede llevarse hasta 3 y normalmente a la misma tablita que encuentran está las proporciones para 2 y para 3 impulsores. Entonces, váyanlo buscando, porfa. Luego nos habla que si el fluido fuera un fluido no newtoniano con un carácter tipo ley de potencia, nos da la consistencia de 0.25 pseudopoases. Eso decíamos que era el equivalente a la viscosidad y un índice de flujo de 0.6. Ahí vamos a necesitar un diagrama del número de potencia que relaciona el número de potencia en función del número de Reynolds. Eso vamos a tener que conseguir ese diagrama y el método de solución es prácticamente el mismo. Y bueno, partiendo de los primeros dos incisos, esos creo que ya estamos listos ahorita para atacarlos. Ahora, el experimento fue variar la velocidad de agitación, iban de 10 en 10, desde 0 hasta 80 revoluciones por minuto. Y entonces, en el sistema experimental, lo que se hace es conectar un multímetro. Ese multímetro registra el voltaje de la fuente de poder y va registrando el consumo de corriente que se tiene para cada velocidad de agitación. Y entonces el producto del voltaje por la corriente nos da los watts que está consumiendo el motor, ¿sale? Entonces, lo primero que tenemos que hacer es llevarnos esto a un Excel. Y ya en el Excel tenemos que calcular primero los watts que se están consumiendo para cada velocidad de agitación. Tenemos que llevar todo al mismo sistema de unidades, que puede ser el sistema internacional, y de ahí empezamos a hacer los cálculos. ¿Sale? Entonces vámonos a Excel. Y tenemos esto. Ya estamos en Excel, ¿verdad? Sí, profe, ya. Vale. Entonces, esta es la tablita que nos da el problema. Tenemos las velocidades de agitación que van de 10 en 10, desde 0 hasta 80, el voltaje que se fue registrando, el amperaje que se fue registrando, y decíamos el producto volt por ampere nos da los watts que está consumiendo el motor, y para pasar al sistema internacional, entonces esas revoluciones por minuto las tenemos que pasar a revoluciones por segundo. Lo que hacemos es dividir estas revoluciones por minuto que nos están dando entre 60. Con eso tenemos la velocidad de agitación expresada en el sistema internacional. Y luego de aquí, los datos que nos daba el problema son 980 kilogramos por metro cúbico para la densidad, una viscosidad de 200 centipoases, estos son 0.2 kilogramos sobre metro segundo, y nos decía que el diámetro del impulsor era de 5 centímetros, entonces estamos hablando de 0.05 metros. Y lo que hacemos o lo que necesitamos es llevar estas mediciones experimentales a un sistema del número de potencia, a una ecuación que sea número de potencia en función del número de Reynolds para poder hacer un análisis de este tipo, ¿no? Decíamos, si estamos en un régimen laminar, podríamos tener una relación inversamente proporcional entre el número de potencia y el número de Reynolds. Si estamos en un régimen de transición, no necesariamente se va a cumplir ese comportamiento. Y si llegamos a un régimen turbulento, el número de potencia prácticamente se vuelve una constante. ¿Sale? Necesitamos sabernos las definiciones del número de Reynolds, que es este de aquí arriba, y el número de potencia, que es este de aquí abajo. Y si se fijan, estos dos números están en función de las variables que ya nos dio el problema, ¿no? Aquí para el número de Reynolds tenemos el diámetro del impulsor, que es un valor fijo. Tenemos las propiedades del fluido, que son constantes.
Y la única variable que vamos a tener aquí es la velocidad de agitación. Entonces, cada velocidad de agitación nos va a dar un valor diferente para el número de Reynolds. Y luego el consumo de potencia, más bien el número de potencia, está en función del consumo de potencia y de la velocidad de agitación al mismo tiempo. Aquí tenemos también la densidad y el diámetro del impulsor que tienen un papel importante, pero son valores constantes, ¿no? Entonces, de los datos experimentales que ya tenemos, las variables que se midieron, que fueron la velocidad de agitación y el consumo de potencia, con esas dos variables vamos a poder calcular los números de Reynolds y números de potencia, ¿sale? Entonces, nos llevamos esto a Excel. Aquí podemos calcular el número de Reynolds. Y entonces el número de Reynolds es la densidad. Esta tiene que ir fija por el diámetro del impulsor, que también va fijo. Y luego este va al cuadrado. Y luego esto es por la velocidad de agitación entre la viscosidad, que también va fija. Y con eso podemos calcular un número de Reynolds. Aquí tenemos una velocidad de 0, entonces no pinta. Tenemos un número de Reynolds igual a 0. Y luego decíamos, para cada velocidad de agitación vamos a tener un número de Reynolds diferente. Pregunta para ustedes. De acuerdo con esos valores del número de Reynolds, ¿estamos en un régimen laminar, transición o turbulento? Voy a poner la gráfica, por favor. ¿Es laminar, profe? Es laminar. No. Ujú. Según este diagrama, de números de Reynolds hasta 10, o sea, de 0 a 10, tenemos un régimen laminar. Aquí prácticamente cuando agitamos hasta un máximo de 50 revoluciones por minuto, se cumple con el número de Reynolds de 10 aproximadamente. Entonces, hasta aquí deberíamos tener una relación lineal entre el número de potencia y el número de Reynolds. Estos valores entre 12 y 16, que digamos que estarían en esta zona, serían estos puntos que están por aquí, no necesariamente podrían no cumplir con esa relación lineal. Bueno, lineal, esto es lineal según este diagrama, pero porque estamos en una escala logarítmica, ahorita vamos a ver eso. Pero Profe, y entonces el flujo turbulento es de 10 a la 4 hacia la derecha. de 10 a la 4 en adelante, vamos a Ajá. ver un régimen turbulento. ¿Y lo que está en medio es de transición o cómo? Sí, y lo que está aquí en medio es Ujú. de transición. Aquí no se Ah, bueno. tiene ni la Ujú, relación inversa ni la constante. Aquí tenemos una ujú. variable, ¿no? Ah, ok. Gracias. Vale. Entonces, tenemos número de Reynolds. De acuerdo con esto, deberíamos estar en un régimen laminar y deberíamos ver una relación inversa entre el número de potencia y el número de Reynolds. Entonces, vamos a calcular el número de potencia y este es el consumo de potencia entre densidad, esto se mantiene fijo, por la velocidad de agitación. Aquí exponente es el elevado al cubo, ¿no? Y Sí, el diámetro interior está la quinta. la quinta. Cerramos paréntesis y déjenme revisar nada más. Este diámetro también va fijo.
Y ya las únicas variables son el consumo de potencia y la velocidad de agitación. ¿Vale? Aquí se indetermina. ¿Por qué se indetermina? Porque el número de arriba es más grande que el de abajo. No necesariamente. ¿Cómo se define el número de potencia? El número de potencia es el consumo de potencia entre ρ n al cubo por el diámetro a la quinta. ¿Qué pasa si n es igual a 0? Todo el El denominador denominador es se vuelve 0. No. Si el consumo de potencia, o sea, si el numerador fuera 0, entonces el cociente se vuelve 0. El cociente sería igual a 0. Pero si el denominador es igual a 0, Y se vuelve una cantidad indeterminada. prácticamente se va al infinito, se indetermina el cociente y ya no tendría sentido hablar de eso, ¿no? Excel dice que no puede dividir nada entre 0. Ese número pues no pinta, ¿no? Aquí, si tenemos 0 revoluciones por segundo, pues simplemente no se puede hacer ese cálculo. Entonces, no tiene caso. O sea, primer conclusión, no podemos considerar o no debemos considerar cuando tenemos apagado el sistema, porque el número de potencia prácticamente no tiene significado físico, no tiene sentido y no tiene caso calcularlo, ¿no? Entonces, estos de aquí prácticamente los podemos quitar y ahora sí nos podemos quedar con número de potencia y número de Reynolds. Podemos ver aquí cómo el número de Reynolds va en aumento y el número de potencia va disminuyendo, ¿no? Entonces, hasta ahí vamos bien. ¿Sale? ¿Sí vamos claros? Sí, Sí. sí, profe. Ok, entonces a partir de aquí ya tenemos los números adimensionales. Ahora sí necesitamos una función del número de potencia con respecto al número de Reynolds. Entonces aquí podemos insertar una gráfica de dispersión. Entonces, ¿qué hacemos? Vamos a seleccionar datos. Tenemos una serie. Vamos a quitar esto. En X, ¿qué vamos a tener? En X vamos a tener al número de Reynolds. En Y vamos a tener al número de potencia. Y listo. Tenemos esta parte. ¿Sale? Ahorita mencionábamos que el diagrama está en una escala logarítmica. ¿Qué pasa? ¿Qué implica tener esa escala logarítmica? Aquí tenemos el número de potencia en función del número de Reynolds. Y entonces, ¿qué implica tener esa escala logarítmica? ¿Qué diferencia hay entre esta gráfica y el diagrama que nosotros hemos visto? Se supone por los números de Reynolds que están entre 2 y 16, nosotros empezamos por aquí, luego terminamos, este es 10, por aquí está 20. Ajá, acuérdense que la escala logarítmica va de 1, 2, 3, 4, 5, 6 hasta 10. Y luego de 10 empieza 10, 20, 30, 40, 50 hasta 100. Y luego de 100 es 100, 200, 300, 400 y así sucesivamente. Entonces por aquí sería 20.
Ajá. Si nosotros terminamos en 16, pues prácticamente tendríamos nada más unos puntitos por aquí y todos los demás estarían de este lado, ¿no? Entonces, ¿qué diferencia hay entre esta zona que vemos nosotros aquí y esta curvatura que vemos nosotros en el diagrama que estamos graficando? Si nosotros le cambiamos los ejes, aquí está. Si nosotros al eje le activamos la escala logarítmica y luego a X le aplicamos escala logarítmica, entonces vemos esta tendencia. Ajá. Ahora sí, vamos de 1 en 1 hasta 10 y luego de 10 en 10 hasta 100. Y entonces ahora sí, estos puntos se vuelven parecidos a estos que vemos aquí. ¿Están de acuerdo? ¿Qué es lo que hace? ¿Qué es lo que hace esa escala logarítmica? ¿Qué hacemos cuando aplicamos una escala logarítmica? Cuando hacemos eso, hagan de cuenta que lo que hacemos es aplastar la gráfica. O sea, si aplicamos escala logarítmica en escala Y y entonces aplastamos la gráfica de arriba hacia abajo y luego aplicamos escala logarítmica al eje de las X y aplastamos la gráfica por los lados y entonces la obligamos a que tenga esa tendencia más clara, ¿no? En este caso, teníamos una serie de puntos que tenían una tendencia así medio curva, bonita, que se podía analizar. Hay otro tipo de experimentos donde en una escala lineal podríamos tener una nube de puntos que no tenga ningún sentido, o aparentemente no tenga ningún sentido. Y en el momento en que aplicamos esa escala logarítmica, esa nube de puntos se puede volver una curva. Visualmente se aprecia ya una tendencia y entonces digamos que esa sería una ventaja del uso de las escalas logarítmicas. Sin embargo, esta línea que pareciera una recta, si nosotros le pedimos una línea de tendencia a Excel y esa línea de tendencia pedimos que sea lineal, pues esa curva lineal o que sería una recta en una escala decimal, ahorita en una escala logarítmica pues está toda chueca, ¿no? Ese es digamos, es el mismo efecto que le hacemos al aplastar la gráfica de arriba hacia abajo y de los lados, ¿no? Una curva que originalmente era recta, al aplastar la gráfica, pues entonces ya la deformamos, ya la hicimos toda chueca, ¿no? ¿Qué pasa con esto? Ahora lo que necesitamos en realidad es una curva potencial y esa curva potencial o esa ecuación de tipo ley de potencia, ahora sí se ajusta bien a esta curva. Si le pedimos una ecuación que nos dé la ecuación de la gráfica y que nos dé la R cuadrada, entonces ahora sí nos dice qué tanto se ajusta, qué también se ajusta y a qué ecuación se ajusta. ¿Sale? Decíamos que en escala, en un régimen laminar, el número de potencia y el número de Reynolds deberían tener una relación inversamente proporcional. Esto de acuerdo con esta gráfica en escala log-log, ¿sale? Porque en realidad sí es una relación inversa, pero no es una relación inversamente proporcional, así estrictamente hablando, porque no se cumple con la ecuación de una recta, sino de una ecuación de potencial, ¿no? Ahora, si vemos esta ecuación y esta ecuación la modificamos un poquito, a esta Y la llamamos número de potencia y a esta X la llamamos número de Reynolds. Entonces, esta ecuación se puede volver un número de potencia igual a una K por el número de Reynolds elevado a una N, ¿no? Y entonces, ahora sí, regresamos a esta ecuación que tenemos aquí, ¿no?
Y con esa ecuación, con esa línea de tendencia que le pedimos a la gráfica, ahora ya sabemos cuánto vale K y cuánto vale N. ¿Sale? Con eso ya podemos darle valores a esta ecuación y ahora sí ya podríamos evaluar consumos de potencia en función de la velocidad de agitación. ¿Sale? Ya tenemos esta ecuación, ya tenemos el valor de estos parámetros, ya podríamos saber nosotros cuál es el valor de esta constante geométrica que nos pide el problema, ¿no? El problema nos dice cuál es esa constante geométrica que serviría para caracterizar el bioreactor. Entonces, esa constante, que es esta constante que vemos aquí, ya la calculamos y esa constante es 182.18, ¿no? Ponemos acá el valor de la constante y son 182.18. Pregunta, ¿en qué unidades está esa constante? ¿En qué unidades se mide esa constante? Más bien se expresa porque esa no se mide. ¿Es adimensional? Tiene unidades. Sí, no tiene unidades. Tanto K como N son adimensionales porque la ecuación que estamos analizando es una función entre dos números adimensionales también, ¿no? Y esa es, digamos que la utilidad de un análisis de este tipo. Tenemos un conjunto de números adimensionales que nos va a servir para caracterizar un problema de este tipo. Y entonces, al ser un conjunto de números adimensionales, no importa el tamaño, no importa la escala, no importa el tipo de fluido que estemos trabajando, no importa si es un reactor flaco, alto, chaparro, gordo, no importa. Esta es una manera, un método general y entonces todo lo tenemos en unidades, más bien en términos de adimensionales para poderlo generalizar y después aplicarlo a cualquier problema que tengamos enfrente, ¿no? Entonces ya sabemos cuánto vale esa K, ya sabemos cuánto vale la N, y esto es menos 0.968, 0.97. Eso prácticamente es menos 1. Ajá, es algo, si hacemos un análisis estadístico así estricto aquí, capaz que hacemos una prueba TED-Student, por ejemplo, y le preguntamos a esa prueba TED-Student si este punto 97 o este menos 0.97 tiene una diferencia significativa con respecto a 1 o no, y entonces si nos dice que la significancia es mayor a 0.5, resulta que este punto 97 se puede considerar 1, con eso decimos que estamos o que cumplimos con lo que dice la teoría de estos diagramas, ¿no? Aquí la pregunta que sería es, bueno, ¿ustedes están familiarizados con esa prueba de student, con ese tipo de análisis, o no los han hecho? Sí, profe, yo he usado el programa NCS. Ok. Y ahí puedes hacer ANOVAs, puedes hacer esa prueba de student, o puedes hacer una regresión. En ese programa, por ejemplo, tú podrías hacer esta misma regresión, podrías pedir esta misma línea de tendencia, y ese programa, por ejemplo, te dice cuál es el valor de esta constante K, cuál es el valor de N, y al mismo tiempo el programa te va a decir si este parámetro es significativo, si este otro parámetro es significativo, y luego haces un segundo análisis porque te da el valor del parámetro más menos un error estándar, y luego con eso tú le puedes preguntar al programa, si este número es significativamente diferente a menos 1 o no, y con eso validas toda toda la parte de la caracterización del bioreactor, ¿no? Bueno, todo este rollo del análisis estadístico surge porque en realidad estas mediciones que tenemos aquí pueden ser parte de una práctica de laboratorio que ustedes hagan no sé, por ejemplo, los de ingeniería bioquímica tienen un laboratorio justamente de ingeniería bioquímica
donde hacen, una de las prácticas es justamente esta, ¿no? Agitación en tanques. No sé si en alimentos haya un laboratorio, creo que hay un laboratorio parecido, pero no estoy seguro cómo se llama, y no estoy seguro si hagan una práctica de agitación en tanques, pero si tuvieran que hacerlo, si tuvieran un problema, por ejemplo, de que quisieran dimensionar una, no sé, un mezclador, por ejemplo, para preparar una salsa ya en un proceso como tal, tendrían que hacer algo algo de esto, algo de este estilo, ¿no? Aplicar diferentes velocidades, medir el consumo de potencia. Esta medición del consumo de potencia es, digamos, cuando tienes un equipo muy sencillo o los equipos viejitos que no tenían cómo determinar ese consumo de potencia, no te daban ese dato, entonces tú tenías que conectar tu multímetro. Hay unos multímetros, por ejemplo, para los que se hacen hacia la antigüita, son unos multímetros que se llaman de alta impedancia. Esos multímetros lo que hacen es, tienen una resistencia eléctrica muy grande y entonces pueden medir voltaje y amperaje, pero al tener esa resistencia muy alta, entonces evitan que haya fugas de corriente hacia otros lados y el amperaje que ustedes miden aquí es el amperaje que está utilizando el motor. Si ustedes ponen un multímetro cualquiera, un multímetro de los que venden, no sé, en Steren o algo por el estilo, son equipos que no tienen esa alta impedancia, no tienen esa precisión al medir, y entonces en el momento en que ustedes conectan el multímetro, va a haber una fuga de corriente por el mismo multímetro, y entonces ustedes pueden medir por aquí unos amperajes muy altos, pero en realidad están midiendo lo que consume el motor más lo que se está fugando por el multímetro. Entonces, si en algún momento ustedes se topan con un sistema de este tipo, ya en la práctica, en un laboratorio o en una planta, no sé, entonces ustedes necesitarían medir esto con un multímetro de alta impedancia. Y si no, bueno, pues ya, si están en un laboratorio bien equipado, pues entonces tendrán equipos ahí que les den directamente el consumo de potencia o los mismos watts que está consumiendo el motor, pero ya de manera directa, ¿no? Si es así, bueno, pues ya estará más cómodo. Si no lo tienen, entonces esta es una manera de determinarlo, ¿sale? Ya que tienen estos datos, ahora sí se los llevan al conjunto de números adimensionales que necesitan y con eso pueden ahora determinar el valor de estas constantes, ¿no? Pueden hacer un análisis estadístico muy serio, muy formal, con el uso de paquetes así como NCSS, por ejemplo, y esos paquetes computacionales les dicen así el valor de este parámetro más menos, no sé, de 15, por ejemplo, ¿no? Y entonces tienen un coeficiente de variación menor al 10%, pueden decir que sus mediciones son confiables, etcétera, etcétera, ¿no? Tienen, digamos, más herramientas para un experimento o un análisis de este tipo, hacerlo muy completo y muy formal, ¿no? Ya sea para una práctica de laboratorio o ya cuando estén fuera de la carrera, pues cuando tengan algún equipo que caracterizar o que tengan que calibrar. Muchas veces la gente que se va, por ejemplo, a control de calidad o la gente que hace auditorías o cosas por el estilo, o la gente que hace peritaje, hay peritos, por ejemplo, que se encargan de analizar todos los equipos y las mediciones y tienen que fijarse que todo esté muy bien hecho, que los equipos estén bien calibrados y demás. Bueno, pues ellos tienen que hacer análisis de este tipo y los tienen que hacer casi de rutina, ¿no? Entonces, es importante saber manejar todos estos datos, todas estas herramientas y saber que son las que van a servir a final de cuentas para hacer cualquier tipo de análisis, ¿no? Desde el control de calidad hasta caracterizar una cepa, por ejemplo, que sea productora de algún compuesto de interés y determinar rendimientos y cosas por el estilo, ¿no? Entonces, bueno, con esto ya tenemos caracterizado el tanque agitado, ya tenemos caracterizado el bioreactor, tenemos la constante geométrica que lo describe, tenemos
el exponente del número de Reynolds por el valor que tiene este exponente y por el valor que tienen los números de Reynolds, entonces debemos estar en un régimen laminar. Y luego la teoría nos dice que en régimen laminar esto debería ser -1, ¿no? De hecho, lo veíamos justamente en esta diapositiva. Si estamos en régimen laminar, esta n se vuelve -1 y entonces este cociente de aquí se invierte, queda como lo tenemos acá, y entonces la densidad se anula. Hacemos álgebra con estos exponentes y podemos llegar a una ecuación muy sencilla que nos diga cuál es el consumo de potencia en función de esa constante que ya determinamos, la viscosidad del fluido, el diámetro del impulsor y la velocidad a la que queramos agitar ya fuera de este experimento. ¿Sale? Hasta aquí hicimos esa prueba o ese experimento para poder determinar el valor de esta K. ¿Sale? Ya que tenemos el valor de esta K, entonces ahora sí, ¿no? Si queremos utilizar este tanque y agitarlo, no sé, a 45 revoluciones por minuto, bueno, pues ya sabemos, de acuerdo con esta ecuación, ya sabemos que esta constante tiene un valor, la viscosidad ya la conocemos, el diámetro del impulsor ya la conocemos, entonces nada más falta convertir esas 45 revoluciones por minuto a revoluciones por segundo, sustituirlas en esta ecuación y podemos calcular directamente cuál sería el consumo de potencia por parte del motor. ¿Sale? Entonces hasta aquí ya tenemos esta parte. Ahora, vamos a salirnos de aquí. Vamos a poner una nueva diapositiva. Y entonces, hasta aquí ya tenemos las respuestas, ¿no? Ya sabemos que para el inciso 1, K es igual a 182.18 N es igual a menos 0.97 menos 0.97 y con eso prácticamente ya tenemos caracterizado el bioreactor, ¿no? Ahora, el inciso 2, ¿qué nos dice? Nos dice, en este mismo sistema, en este mismo tanque, resulta que quieres airear y quieres generar un número de aireación de 0.03. Entonces, con eso nos pregunta cuál sería el consumo de potencia por parte del motor. ¿Vale? Aquí, un dato que nos hace falta es la velocidad de agitación. Entonces, vamos a fijar ese valor. Vamos a ponerlo en, no sé, esas mismas 45 revoluciones por minuto. Ajá. Entonces ya en operación, el tanque se tiene que agitar a 45 revoluciones por minuto y luego queremos generar un número de aireación de 0.03. ¿Qué hacemos? Lo primero que tendríamos que hacer es esta potencia. Bueno, vamos a recordar un poquito el procedimiento. Entonces, estamos aquí. Cuando tenemos ya un tanque agitado con un flujo de aire, entonces calculamos números de Reynolds. Si tenemos baffles, no tiene significado el número de Froude. Calculamos número de potencia. Y digamos que hasta ahorita llevamos analizados estas tres partes, ¿no? Estos tres números. Y luego la K nos dice cómo es la relación de todos estos grupos pi, que son todas las proporciones geométricas, y determinamos esa constante geométrica que describe al tanque agitado, ¿no? Entonces, hasta aquí tenemos, digamos, analizada esta primera parte. Ya sabemos cuánto es el número de potencia en función del número de Reynolds, o podemos, más bien, tenemos las herramientas para calcular cuál sería ese consumo, ese número de potencia en función del número de Reynolds.
Y luego nos dice que queremos, perdón, esa debería ser 0.03 en lugar de 0.003. Aquí. 0.03. Y ahora sí, revisamos estos diagramas. Queremos generar un número de aireación de 0.03. Entonces, decíamos aquí, si nos vamos en este mismo diagramita, subimos para acá. Sería la curva de arriba porque no tenemos número de Froude. Y entonces con eso, NPG entre NP debería ser alrededor de 0.45 más o menos, ¿no? Según este diagramita. ¿Sí vamos bien? Sí, profe. Ok. Vamos a trazar aquí unas rectas y vamos a ver si es cierto que es ese dato que nosotros decimos. Más o menos es ahí, ¿no? Y luego, una vez que choca con la curva, vamos a ver cuánto vale el cociente del número de potencia con y sin aireación. Entonces, más o menos, no sé cómo lo vean ustedes, por aquí sería 0.25, 0.3, entonces esto es como 0.4, ¿no? Entonces, para el inciso 2, de acuerdo con este análisis, tenemos que el número de potencia con gas entre el número de potencia es igual a 0.4. Pero aquí tenemos en realidad dos variables, ¿no? Tenemos el número de potencia con aire y luego tenemos el número de potencia sin aire. Ese número de potencia sin aire en realidad no lo hemos definido, ¿no? Ahora, otra cosa, otro detallito, para hacernos más fácil la vida, es que este cociente de números adimensionales aplica directamente para el consumo de potencia, que sería PG entre P, ¿ajá? Y es el consumo de potencia con aire igual a sobre el consumo de potencia sin aire, ¿no? Entonces tenemos 0.4. Este mismo cociente, si vemos la definición del número de potencia, es este, entonces tendríamos número de potencia 1 entre número de potencia 2, pero estas variables se mantienen igual, entonces sería igual que el consumo de potencia 1 entre el consumo de potencia 2, o sea, con aire y sin aire, más bien sin aire y con aire, y entonces este cociente aplicaría y sería el mismo, tendría el mismo valor si expresamos número de potencia con aire entre número de potencia sin aire o consumo de potencia con aire y consumo de potencia sin aire. ¿Sale? Entonces, ya que estamos en esto, lo primero que debemos responder pues es cuánto vale el consumo de potencia para esa velocidad de agitación, ¿no? ¿Cómo le hacemos? No sabemos cuál es el consumo de potencia, pero sabemos que estamos en régimen laminar. Sabemos que la N prácticamente es -1, y entonces tenemos esta ecuación que nos define o que nos permite calcular el consumo de potencia en función de todo lo demás, ¿no? Entonces, el consumo de potencia no sabemos cuánto vale, pero sí sabemos que es igual a K por viscosidad por N al cuadrado, diámetro al cubo. Entonces, por N al cuadrado, por diámetro del impulsor al cubo, ¿no?
Entonces, vamos a arreglar esto. Esto es viscosidad. Esta n es al cuadrado. N es al cuadrado. Este diámetro del impulsor. Este es subíndice. Este es superíndice. Y ya está, ¿no? Ya tenemos la ecuación. Entonces no sabemos cuánto vale el número de potencia. No sabemos cuánto vale el número de potencia ni el consumo de potencia, pero sabemos que estamos en un régimen laminar y sabemos que podemos calcular el consumo de potencia en función de las demás variables, ¿no? Aquí tenemos otro dato que es N igual a 0.45 revoluciones por minuto, ¿no? Eso, ¿cuánto es en revoluciones por segundo? Primera pregunta, vamos a llevarnos todo al sistema internacional y entonces esas 45, no son 0.45, esas 45 revoluciones por minuto, ¿cuántas serían revoluciones por segundo? Entonces tenemos 45 entre 60, 0.75. revoluciones por segundo, ¿no? O lo que es lo mismo, segundos a la menos 1. ¿Vale? Pues ya está. Con esto ya podemos calcular cuánto vale el consumo de potencia. La constante es 182.18 por la viscosidad, que decíamos era 0.2 kilogramos sobre metro sobre segundo. Por n, que son 0.75 segundos a la menos 1, y eso va al cuadrado. Esto. Entonces aquí el menos 1 es superíndice. Este cuadrado también es superíndice. Al cuadrado. Y el diámetro del impulsor, que son 0.05 metros. Y esto va elevado al cubo, ¿no? Listo. Y ahora sí, con eso entonces, ¿cuánto valdría el consumo de potencia? $0.0025. 0.0025. Sí, ¿Y qué unidades tendría eso? en watts. Watts. ¿Vale? Ahora nos dice que el consumo de potencia con aire debería ser el 40% de este consumo de potencia, ¿no? Esto es lo que nos dice este cociente, PG en P igual a 0.4. Si esto que está dividiendo, lo pasamos para acá, entonces prácticamente nos quedaría esto. ¿Sale? Y entonces con eso tenemos que
el consumo de potencia PG, es igual a 0.4 por 0.0025 watts. ¿Sale? Y entonces, ¿cuánto es? Son 0.0010. 0.10 watts. Y con eso ya tenemos cómo caracterizar el bioreactor, cómo caracterizar ese tanque agitado y luego cómo determinar el consumo de potencia siempre y cuando estemos dentro de esas condiciones de operación. Aquí podemos ver que N o la caracterización se realizó para N desde 0 hasta 80, ¿no? Si el problema nos dijera que necesitamos agitar a, no sé, a 250 revoluciones por minuto, bueno, pues entonces ya no necesariamente estaríamos en ese régimen, ¿no? Si nosotros nos vamos a 250 revoluciones por minuto, por ejemplo, vamos a poner este, ¿no? 250. ¿Hasta dónde se iría el número de Reynolds, ¿no? El número de Reynolds terminaría siendo este. Entonces, realmente ya no estamos dentro de este intervalo que habíamos analizado, que habíamos caracterizado, y en el que tenemos esa precisión para hacer nuestros cálculos. Pues tendríamos que hacer otro análisis. Pero si estamos dentro de esta ventana de operación, dentro de este intervalo, entonces podemos utilizar esta ecuación para poder hacer los cálculos que nos pida en cuanto al consumo de potencia, ¿no? Entonces, si el problema nos dice vamos a agitar a 45 revoluciones por minuto, pues estamos en medio justamente de todo esto. Y esta ecuación es completamente válida y la podemos utilizar. Sabemos que n es igual a -1. Sabemos que estamos en régimen laminar. Entonces podemos utilizar esta ecuación para hacer el cálculo del consumo de potencia sin ningún problema, ¿no? Y con eso, bueno, ya sabemos cuál es la constante que determina el bioreactor o que describe al bioreactor. Ya sabemos cuál es el consumo de potencia si se quiere airear. Necesitamos ahora saber cuáles son las dimensiones del tanque si tenemos 2 impulsores y necesitamos saber cuál sería el consumo de potencia para un fluido no newtoniano. Vamos a suponer que aquí en este cultivo se empieza a producir la penicilina y al final, ya cuando se produjo o cuando se está produciendo la penicilina, entonces la reología del medio empieza a cambiar, se pasa de un fluido newtoniano a uno no newtoniano y entonces el consumo de potencia podría ser diferente. Entonces vamos a ver qué procede para ese caso. ¿Sale? Tarea. Consíganse las tablas o las proporciones geométricas para un tanque agitado que tenga 2 impulsores y consíganse ese diagrama del número de potencia en función del número de Reynolds, pero para un fluido de tipo ley de potencia. Y con eso terminamos mañana el problema. ¿Sale? ¿Alguna duda? Que agitado con 2 impulsores, ¿verdad? Ajá. Tanque agitado con 2 Y, impulsores. y es el gráfico del número de potencia y el número de Reynolds con un fluido no newtoniano. Así es. Ok, gracias. ¿Vale? Bien, entonces pues aquí le paramos entonces y nos vemos mañana.